Continuamos en Hudson, tenemos un problema y la verdad que la vuelta a las viejas costumbres. Hoy es día jueves, hoy es un día para decir a ver qué hay, a ver qué hay, hablemos abro la heladera, a ver qué hay. Abro la cartelera, hablemos de... y la vuelta de nuestro compañero Esteban Gil García. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Hablemos de cine un rato. Pero la cara de... ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo están? De relajado que tenés. Tiene cara de relajado y cara de... Tuve que venir a trabajar porque tenía menos ganas. ¿Cómo la pasaste en tus vacaciones? La verdad que muy bien. ¿Muchos días? Sí. 3 semanas. 3 semanas. La disfrutamos. Me parece muy bien. Sí. La disfrutaste. Bueno. Sí. No va a contar nada. No, bueno. ¿Estuviste por Mar del Plata? Fui a Mar del Plata, fui a Trenquelauquen, estuve en La Plata, así que bueno. Un poquitito de todo hicimos. Muy bueno. Trenquelauquen comiendo rica carne. Tal cual. Sí, seguramente. Sí. Un muy lindo lugar del oeste de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. ¿Ya le decís trenque? Sí. Okay. Es trenque. Ya está familiarizado. Tranqui a trenque. Bueno, extrañamos tus consejos. ¿Qué tenemos para hoy? Miren, tenía ganas de proponerle. Diciembre es tiempo de balances, de análisis y también, ¿por qué no?, de listitas, ¿no? Sí. Cada una arma como su lista de. Está la lista de Papá Noel, está la lista de reclamos. El rap de coso de Spotify que te dice tal cual, lo que escuchaste, ¿no? Y tenía ganas de proponer un poco un juego, ustedes también jueguen, de cuáles fueron las 5 mejores producciones argentinas del 2025. Okay. ¿De serie o película? Serie y película. Hablamos producciones argentinas. Metemos todo. El Eternauta. Envidiosa. Sí. Gatillero me parece que es una gran producción argentina que... Gatillero está muy bien. Viudas Negras me gustó. Viudas Negras también. A mí yo creo que estaba ahí para meterla en el top 5. Y Los Mufa puede ser también. Los Mufa estaban enojadas las chicas de Viudas Negras, la Pichot, porque ganó guión El Eternauta. Claro. Dice sí, pero El Eternauta ya estaba escrito. ¿Viste? Claro, es una adaptación. Es una adaptación. Sí, no te pero también anunciaron la mujer 2. de la fila, dicen ahí. Sí. Bueno, que se ganó el de oro. Sí. El Martín Fierro de Oro. Así que bueno, yo tenía ganas de proponerle 5 y ahí la debatimos. Vamos a pasar los trailers. En primer lugar, lo dijeron acá, a mí me parece que por su lugar en la cultura popular argentina, El Eternauta, basado en la novela gráfica de Germán Oesterhel y Francisco Solano López. Héctor Germán Oesterhel, sin duda, por su lugar como historietista, por ser un desaparecido, por la lucha de Elsa. El lugar que tuvo esta historieta, digamos, de ciencia ficción, creo que esa adaptación que estábamos esperando desde hacía mucho tiempo, bastante, ¿no? Sí. Primero se habló de una película de Pino Solanas, que la quiso llevar al cine, después Lucrecia Martel, bueno, hubo muchísimos proyectos que todos terminaron fracasando y bueno, muchos años después, un 30 de abril del 2025, ni más ni menos que Netflix termina produciendo en formato serie, porque siempre se había hablado de película con el Eternauta, ¿no? En formato serie, de la mano de Bruno Stagnaro y de Ricardo Darín, un Ricardo Darín que cuando se anunciaba que se iba a hacer el Eternauta no aparecía como... me acuerdo que se jugaba al casting y todos decían, bueno, puede ser Rodrigo de la Serna, como Juan Salvo, algunos hablaban de Diego Cremonesi, pero claro, Juan Salvo en la novela original, sí, en la novela gráfica, tiene 27 años. Más joven, claro. Estamos hablando del 50, tener 27 años como tener 40 ahora, ¿no? Claro. Tener una hija grande, una hija de 17 años, digo, era otra cosa. Pero bueno, todo el mundo pensaba en un Juan Salvo de 40, adaptado, digamos, a lo que sería hoy. Estamos viendo, para aquellas personas que nos reciben por Radio Receptor, estamos viendo las escenas del tráiler de la magnífica producción. La verdad que nos ha dejado a todos recontra manija. Y yo creo que lo interesante que tuvo el Eternauta es que casi de manera impensada y sobre todo de manera
incómoda para algunos sectores de esta sociedad, trajo algunas discusiones respecto a la historia de Oesterheld, sí. A la historia de cuál es el simbolismo que expresa la serie, y que generó algunas discusiones bastante encendidas respecto a lo que fue el boom digamos, inicial, ¿no? Después medio como que lo fueron fagocitando y hoy por hoy ya nadie habla del Eternauta, pero en cierto modo en su momento hubo que explicar quiénes eran los desaparecidos, cuál era la cuestión en los 70 de la militancia política, la historia de Oesterheld, la historia de sus hijas. Claro. Digo, 4 hijas desaparecidas, ¿no? Una sí, familia entera, devastada por la dictadura. Sí. ¿Se sabe algo de la 2? Se sabe que va a salir la 2 en el 2026. La verdad que pero eso ya es un montón. Mucho más de eso no se sabe. Inclusive quienes tuvieron la posibilidad de leer la novela gráfica, sabemos que la primera temporada no llega casi ni a la mitad. No. Con lo cual queda todavía mucho por recorrer en las aventuras de Juan Salvo. Como segunda producción argentina, me parecía poner a Belén de Dolores Fonsi, que además de dirigirla, la interpreta. Está también Laura Paredes, Camila Plate, y adapta lo que sería el libro Somos Belén de Ana Correa, que traslada este caso en el terreno de la ficción. El film nos lleva a Tucumán al año 2014 para contarnos una historia basada en hechos reales. El film comienza cuando una mujer entra a un hospital, sufre un aborto espontáneo en el baño y es denunciada por el personal médico, ¿sí? Ahí justamente ella es detenida y condenada a 8 años por aborto seguido de presunto homicidio. Es decir, los médicos actúan como policías, los policías como médicos. Sin embargo, el punto de vista de la película no es el de esta chica, sino el de su abogada, Dolores Deza, interpretada, como decíamos, por Dolores Fonsi, Soledad Deza, perdón, sí. Que retoma la defensa y de enfrentar al poder justamente conservador de la provincia. Y a partir de ahí un thriller judicial que retrata cómo la abogada va a tratar de revertir ese fallo. Recordamos que en el día de ayer se dieron a conocer el primer corte de lo que es la lista a los premios Oscar, ¿sí? Del 2026, que se van a entregar en marzo en Los Ángeles, y en el primer corte, 15 películas de mejor film en idioma extranjero, está Belén. Vamos. Que representa a la Argentina. Así que hay que esperar el segundo corte, que es el de 5. Van a quedar afuera 10. Pero bueno, ya tiene un camino sólido para quedar entre las mejores 5 a los premios Oscar. Qué bueno. Así que yo creo que sin duda es para mí la segunda después del Eternauta. Qué carrera la de Dolores Fonsi, ¿no? Sí. Ella ya había hecho Blondie, y en este caso, donde también dirige y actúa, y en este caso metiéndose, ¿no?, con una historia en clave de thriller judicial, una historia real, basada en hechos verídicos, que viene a representar también la lucha de las mujeres por el aborto seguro, legal y gratuito, ¿no? Claro, y ella la dirige. Claro, ahí está. Y la protagonista de Belén, que también ganó premio, ella ya había actuado en otros lugares porque no es muy conocida, ¿no? No, es una actriz tucumana. No sé si recuerdan cuando tuvimos la posibilidad de hablar con Emanuel, que es el protagonista de Tafí del Valle, esta serie que hizo, bueno, Canal 9, inclusive en coproducción. Nos venía a decir que era para todos los actores tucumanos un orgullo que ella haya trabajado, sí, en Belén, porque trabajaba también en la serie. Recién ahora la empezamos a ver. Claro. ¿No? Claro. Ganó a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Así que donde Belén se presentó. Otra de las series que me pareció de lo más destacado de este año, del 2025, es Menem, de Ariel Winograd con Leonardo de Baraglia en una gran actuación. Está Juan Minujín, está Griselda Siciliani, una serie de 6 capítulos
que toma el punto de vista, no es el de Menem, sino de un fotógrafo riojano que se va a unir a la campaña electoral, y nos cuenta 8 años de la vida de Carlos Saúl Menem, que van desde Linterna, que le gana a Cafiero en 1987, hasta la muerte de su hijo, ¿sí? Carlitos Menem Jr. en 1995, muy cerca de lo que va a ser la reelección, ¿no? Va a ir contando sobre todo la disputa del poder, como él en una primera instancia necesita los Yomas para ganar en esa interna, donde no era el favorito, ¿no? El favorito era justamente Antonio Cafiero, de hecho, fue sorpresivo de la provincia de Buenos Aires. Y luego de eso se torció la historia de alguna manera, ¿no? Tal cual. Como el primero corre a los Yomas, después las disputas con Cavallo, de quién era el padre de la convertibilidad, va a haber también algunos enfrentamientos, y bueno, en ese sentido cuento un poco lo que es el poder detrás de las bambalinas, con una gran actuación, sin duda, de Leonardo Baraglia como Menem. En tercer lugar Menem. En cuarto lugar, quería destacar, justamente la conocía nuestro operador, La mujer de la fila, de Benjamín Ávila y Natalia Oreiro, basada en lo que es la historia de Andrea Casamento, una mujer que iba a las marchas de Bloomberg, y días después, ¿sí?, su hijo es acusado falsamente de robar unas empanadas en Plaza Serrano y amenazar a alguien con un cuchillo. Termina detenido en Ezeiza, y ella termina haciendo la fila con un montón de mujeres, y a partir de ahí ella va a ser una activista de los derechos de las personas detenidas y de sus parientes. Acá interpretada por Natalia Oreiro, como vemos, Benjamín Ávila, hijo de desaparecidos, que hizo Infancia Clandestina. Con Natalia Oreiro también. También con Natalia Oreiro. Nos cuenta que escuchó en una charla TED, sí, el testimonio de Andrea Casamento, y dijo: acá hay una película, ¿no? Acá hay una historia de superación, hay una historia de transformación de una mujer que iba a la marcha de Bloomberg y termina siendo una activista de los derechos humanos. Así que muy, muy interesante para mí esta película, y creo que está entre las producciones más destacadas del cine nacional. Y por último, sí, a mí había muchas que me gustaban para cerrar, digamos, el top 5. Me gustó mucho Viudas Negras, sí, sin duda, pero había una historia que no se había contado anteriormente, salvo en Mujeres Asesinas, ¿sí?, del 2006, con Marcos Carnevale, interpretada por Nacha Guevara. Y me parece que era muy potente contar la historia de Gilla Murano en una serie. Y bueno, eso hace Mariano Wetter con Marcos Carnevale. Gilla Murano es interpretada por dos actrices, Julieta Silverberger y Cristina Vanegas, en distintos periodos de su vida. Está Pablo Rago, está en Flow, son 5 capítulos de 30 minutos, reconstruye, ¿no?, el caso de Gilla Murano, que para todos aquellos que tienen más de 40 años seguramente lo conocen, porque es una mujer que forma parte de la cultura popular de la Argentina, sus participaciones en Mirta Legrand, sus chistes, inclusive con le traigo una masita, la masita, ¿no? Una mujer de clase media porteña que fue condenada a fines de los 70, ¿sí?, por el asesinato de 3 amigas mediante el envenenamiento con cianuro, y el relato se organiza en 2 temporalidades. Por un lado, toma el punto de vista de un periodista, que interpretado por Pablo Rago, que entrevista a una Silla Grande, que es la de Cristina Vanegas, en el 2013 para hacer un libro. Y la otra historia está situada en 1979, que cuenta como la protagonista primero estafa, porque hay una cosa que yo por ejemplo no sabía, no sé si ustedes saben, es que ella en realidad hacía lo que es el esquema Ponzi, ¿sí? Era una estafadora, como se dice, hacía unas estafas piramidales a las amigas. Claro. Esa es la consecuencia por qué las termina justamente después matando, porque ella le pedían la plata.
Es muy parecido ahora, ¿no? Cuando uno se mete en el Instagram y hay un montón de gente que dice, bueno, depositame los dólares. Bueno, le llaman de otra manera, básicamente. Tal cual. Sí, una avanzada esta mujer, su cabeza. Telar de la abundancia. Claro. Una avanzada en ese momento estaba Martínez Dios, está la plata dulce, ¿no? La tablita de Martínez Dios. Y ella estaba con, bueno, pasame los dólares que yo te los hago rendir, tengo contactos en el Ministerio de Economía. Entonces, bueno, un poco como hacen ahora algunos traders, digo, ¿no? Existen traders que obviamente trabajan en la bolsa y trabajan bien, pero hay muchos de estos falsos gurúes que tratan un poco de robarte tus ahorros. Bueno, ella los hacía con sus amigas, decía que la plata te iba a rendir, te daba, ¿sí? Un porcentaje de la plata a la semana, mirá lo que rendió, que era un poco el cuarto de lo que vos habías puesto, digamos, no es ni más ni menos que eso. Y bueno, de alguna manera estafaba a la gente. Silla Murano, una adelantada para su tiempo, una persona con mucha relación en ese momento con la casta militar. Claro. ¿Sí? Su padre había sido militar, claro. su marido también. Entonces, bueno, en momentos de la dictadura quizás ella sintió una impunidad a partir de eso, pero bueno, una de las primeras asesinas seriales, sí, siendo mujer aparte, en plena dictadura. Y bueno, una historia que obviamente tiene un montón de matices, con un hijo que él manifiesta que ella lo quiso envenenar, después el indulto que le da Menem tiempo después, y todavía cosas de ese pasado que no se saben. En algún momento se va a casar con una persona que era ciega y que no sabía quién era ella, digamos, desconocía un poco su historia, aparentemente también lo quiso envenenar. Bueno, una historia con un montón, al día de hoy, un montón de incógnitas. Sigue ella negando todo. Claro, sí. Ella negó todo hasta declarando su inocencia. Sí, hasta los últimos momentos de su vida. Ella falleció en el 2014, negó exactamente, todo. Seguía negando todo, eso me quise decir. De hecho, justamente Marcos Carnevale contaba, que es el guionista de la serie, que cuando él hace el capítulo para Mujeres Asesinas, interpretado por Nacha Guevara ya en el 2006, ella le dice, mira, vos cuando la va a entrevistar, para que en ese momento le dé los derechos, dice, vos hacés lo que quieras, pero déjame 2 minutos a mí hablar en cámara y yo voy a negar todo. Y tuvo que hacer eso como condición para... Bueno, pero está bien. Está bien. ¿Qué sé yo? Son negociaciones. Pero le permitió hacer el capítulo. Claro, y bueno, ella tenía mucho eso de la negociación. Muchos que le entrevistaban contaban que ella iba con un sobre que tenía ahí y decía, bueno, si vos me das... Acá hay una carta mía donde yo cuento toda la historia. Si vos me das, no sé, un precio, por ejemplo, $25,000, yo te lo entrego, ¿no? Y todo el mundo jugaba con la idea de que en realidad no había nada. Porque ella te jugaba un poco y sabía que no le ibas a dar esa plata. Así que sí, fue, bueno, esas personalidades, ¿no? Sí. Psicópatas, narcisistas, que tenía justamente. Son dignas de una ficción. Claramente. Y aparte son nuestras. Y está buenísimo que el cine se haya apropiado de eso. A mí lo que me resulta extraordinario es la capacidad de meterse en esa cabeza, ¿no? Sí. Poder de alguna manera ir construyendo el andamiaje que la lleva a tomar las decisiones que toma. Porque no deja de ser un personaje muy arraigado dentro de lo que es la cultura popular reciente nuestra, sí. ¿no? O sea, en términos de, uno dice Silla Murano y gran parte de la sociedad entiende y... Aparte, ¿quién no ha hecho una broma al respecto? Exactamente, claro. Son masitas, las hice yo, ¿querés? Claro. Sí. En ese sentido es interesante y me parece que está muy bien contada acá, porque en realidad, como decíamos, el relato se organiza a partir de esa entrevista donde ella va negando todo. Inclusive hay un capítulo donde ella va narrando la historia y a partir de ahí el flashback de todo lo que va pasando en 1979, y por momentos él le dice, no, pero eso no es así, ¿no? Y se cuenta como otra historia. Entonces en realidad vos no terminás de saber qué es exactamente lo que pasó, qué es lo que dice Silla, qué es lo que dicen los expedientes judiciales. Bueno, en ese sentido todavía no mucha incógnita a través de lo que es este personaje de Silla Murano. Y bueno, lo que fue esa aparición en Mirta Legrand, sí, hasta el día de hoy, negando todo. Sí.
No se la comió. Hasta el día de hoy llevándole la pancita a Mirta Legrand, que Mirta Legrand termina diciendo que no, que estaba a dieta y no las comió. Che, Esteban, mención especial, ¿tenés alguna como para decir, bueno, quedaron afuera del top 5, pero... Bueno, Viudas Negras, digo. Sí. Yo creo que Viudas Negras para mí estaba muy peleada con Gilla Mulano. Yo creo que quizás por ahí... Gilla Mulano por lo que significaba ser una ficción, ¿no? Y por también como El Eternauta, ¿no? Se dieron muchísimas vueltas, pero yo creo que Viudas Negras también a mí me parece que fue una serie fantástica. Sí, de lo mejorcito. Me gustó también mucho 27 noches de Handler. Sí, la tengo que ver. Y también Un cabo suelto de Handler. Lo que pasa que esa se estrenó recientemente en el Gaumont, se iba a filmar en la Argentina y termina siendo una película uruguaya con coproducción en la Argentina por lo que fue el cierre del Inca, prácticamente, ¿no? El de Guase, ¿no? No hay un cierre, pero hay un de Guase, prácticamente no se están haciendo películas, entonces termina siendo un film uruguayo con producción argentina. Está Sergio Prina y Pilar Gamboa. Yo creo que esa es una película que también a mí me encantó, digamos, esa comedia uruguaya con el humor. No sé si recordás vos, Lucho, esa película Whisky. Sí, claro. Claro, reproduce mucho, digamos, ese humor. Y hay un cruce de lo rioplatense entre uruguayos y argentinos que me parece que está muy bien. Qué bueno. Bien, los nombres del año, ¿no? Griselda Siciliani, Pilar Gamboa, ¿quién más? Y Handler. Handler hizo muchísimo. Estrenó 2 películas, trabajó en un montón de series en División Palermo. Bueno, esa es una muy buena producción. En El fin del amor, trabajó. La verdad que fue 27 noches, que también decíamos que donde actúa. ¿Esa quién la dirige, 27 noches? El propio Handler. La dirige. El propio Handler, sí. En Los Mufas, ¿no? Los Mufas, claro. De Los Mufas. Le incorporaría el nombre de Lorena Vega también, ¿no? Que Lorena es una Vega también, excelente actriz que la estamos viendo en un montón de producciones, tanto en términos de las plataformas como en lo que es en el circuito teatral. Claro. Sí, Julieta Silverberger también, que hace, digamos, de la silla joven, pero que también apareció. Pero a mí me da la sensación que Lorena Vega se la está empezando a conocer un poco más ahora. A Julieta ya, por ejemplo, de Relato Salvaje o de otras producciones ya la veníamos viendo. Sí. Pero bueno, son nombres que de alguna manera empiezan a aparecer reiteración. Quedan resonando. ¿Cómo es el protagonista de Puan, que nunca me sale el nombre? Que estuvo también Marcelo Subioto también en El Eternauta. Sí. Exacto. Sí, bueno, son nombres que estaban medio como tapaditos y empiezan a verse producciones en las que han estado. Bienvenido. Bueno, Esteban, te extrañábamos. Gracias por esto. Así que si no vieron estas producciones, tienen tiempo de verlas. Si pasas la Navidad solo, bueno, ¿por qué no? Te pones a ver alguna de estas producciones. Hay tiempo. Gracias, Esteban. Hasta luego. ¿Nos vamos con la música? Dale, llega Vulca, Niebla.